Incondicionalidad en los sueños. Existe algo sobre lo que no podremos decir más que lo que nuestra memoria nos relata, lo que la vigilia nos cuenta del sueño. ¿Es realmente el sueño? Podemos asegurar que estamos en la verdad cuando llevamos el contenido, transformado o no, de nuestro sueño a ese mundo de naturaleza ajena que es el mundo de la racionalidad. Existe, en verdad, la idea latente, la condensación, el desplazamiento. ¿No hemos hecho de este venerable trabajo de interpretación un dogma que niega su espíritu mismo? ¿Debemos ajustarnos a estas reglas generales cuando nuestras particularidades se revelan en direcciones impensadas? ¿Es pueril suponer que un sueño pueda ser fiel a sí mismo a punto tal que nuestra vigilia no lo reconstruya sino que lo transforme en poética? Ese sitio que no corresponde a prejuicio alguno, pero que se reconoce a sí mismo y se adueña de su deber, sin repudiar el misterio, aquel que lo vuelve abierto a todos los signos de la sensibilidad. Freud mismo nos dice en su trabajo Interpretación de los sueños: para mi gran asombro descubrí, un día, que no era la concepción médica del sueño, sino la popular, medio arraigada aún en la superstición, la más cercana a la verdad. Este inicial respeto por el sueño es lo que inicia el sentido apasionado de toda investigación. Son, más tarde, los mediadores los que se ocupan de cortarle las alas, sepultando la respiración de una obra con la glorificación de mediocres rituales de adoración. No se trata entonces de negar, en un alarde de vernácula posmodernidad, el valor poderoso de esas verdades operativas que, gracias a su establecimiento como vías directrices del conocimiento buscado, han conseguido aliviar el dolor, produciendo así una ciencia humana, verídica en tanto sus resultados. Pero todos somos protagonistas. Todos somos hacedores. Construimos nuestros sueños más allá de toda aseveración científica. Somos dichos por lo innombrable y nombramos al mismo tiempo su misterio en clave poética. ¿Cuál es nuestro verdadero sueño entonces? ¿La memoria ensoñadora o aquel imponderable que suponemos bajo dudosos signos? No hay respuestas absolutas, solo interrogaciones y aseveraciones apasionadas. Si fuéramos capaces por un momento de desposeernos de todo conocimiento previo, sin abjurar de sus influencias a través del filtro de nuestra individualidad, podríamos aseverar, sin temor a producir nefastas teorías, y así hermanar la interrogación con la respuesta en una urdimbre infinita donde el mito, el sueño y el andar del hombre, a decir de León Felipe, recuperaran su correspondencia legítima, la de un misterio que nos asegure la inmortalidad en su fuga. Pero ya desde la mitología se nos hablaba del misterioso poder del sueño. Dice Hesíodo en su Teogonía: en este prodigioso abismo, causa de horror hasta para los dioses inmortales, se halla la terrible morada de la noche envuelta en espesas y negras nubes. Y párrafos más adelante agrega: la noche perniciosa va envuelta en sombría nube y tiene en sus brazos al sueño, que es hermano de la muerte. Es verdad que luego concede al sueño diversa naturaleza, en cuanto éste se reconoce como apacible y dulce para los hombres, mientras que la otra es retratada como una deidad de corazón duro y ánimo cruel. Sin embargo, el origen nos anticipa el vértigo. El sueño es hermano de la muerte, y ambos son hijos de la noche, cuya morada es el abismo. Esta es la interpretación mítica de un sitio que tiene su arraigo en la inicial caída individual a la pérdida del ser. El sueño nos preludia la muerte, pero también la eternidad. Caemos en un abismo, en la ruptura de nuestro ser en la mirada. Cuanto más alejados estamos de los restos diurnos,
mayor es nuestra caída y al mismo tiempo nuestra eternidad. Nuestro no ser es el límite, lo extremo, allí donde tocamos el borde de la muerte, pero sin angustia, porque no nos aferra la condena de una obligada inmortalidad en el tiempo devorador del Cronos que la vigilia nos depara. Es aquí donde nacen los grandes sueños y el abismo. Esa morada aterradora se nos plenifica con otras realidades, las inenunciables. El sueño y su evolución. ¿Existe evolución en los sueños? ¿Cómo podríamos aventurar lo que hay en todo suceso humano? ¿Qué es, en todo caso, evolución? Podríamos preguntarnos. Es curiosa la relación de esta palabra con el vocablo griego eioi, grito de las bacantes para invocar a Baco, derivado de él, evolar, volar y posiblemente evolución. Remitiéndonos a este posible origen, podemos dejar que nuestra intuición poética atraviese la etimología, impregnándose de una misteriosa concordancia con la mitología individual. Hasta ahora hemos supuesto evolución como desarrollo, pero nos hemos olvidado del contenido de vuelo que pareciera descansar en su raíz. Evolución impregnada de soberbia cientificista, de religiosidad naufragada en dogma. Nos habla de una superación en función de su objetivo. Eclesiastés, en el libro de las Revelaciones, nos respondería: vanidad. ¿Por qué no ver entonces el origen abierto del vuelo, la desmesura de las bacantes invocando la dulce orgía de la libertad dionisíaca? Evolución, en este sentido, sería elevación pero sin estaturas, porque es contrario el vuelo, toda comparación. Comparación significa anclaje, y el vuelo sucede siempre como fuga, un más allá sin territorio posible. Entonces, desde este lugar reconceptuado, podemos inscribir un nuevo retrato de la evolución onírica. Sucede un umbral, una cesión de la racionalidad al discurrir. Esa creciente indiscriminación del alma, donde entes de distinta naturaleza se unen sin ofensa estética. Es este íntimo bazar de los símbolos. Recuerdos como formas entrañables liberadas de toda anécdota, muletillas de la alienación diurna. En el umbral del sueño la vida se aquieta, respira lentamente sus impresiones. Es el caos manso del espíritu, un desorden que es, al mismo tiempo, esperanza de reeditar un cosmos de leyes que no lo nieguen, sino que lo abarquen hacia quién sabe qué nueva mirada. Esta etapa del umbral nos habla de una ausencia de vanidad. Dentro de ella se prepara la sustancia futura del espíritu soñador. Estudiados y, sin embargo, aún inasibles mecanismos definen los senderos del sueño. Sucede entonces en los sueños arquetípicos que nos alejamos paulatinamente de los restos diurnos hacia lo que podríamos llamar la historia onírica, el relato del misterio. Amanece conjuntamente con este relato una nueva modalidad de tiempo, el tiempo suceso. Desaparece el Cronos devorador de sus hijos y el no ser funda, paradójicamente, la plenitud del ser, porque no hay otra identidad que el suceso mismo. Y más aún, no es siquiera el suceso, sino lo que podríamos denominar la música del suceso, la intensidad elevada a su máxima pureza. Así acontecen los grandes sueños, esos cercanos parientes de la ensoñación poética, que muy por el contrario de lo que nos diría Bachelard, alimentan nuestras ensoñaciones, esas que más tarde serán poética, música en fuga, a la que inútil y bellamente intentaremos apresar desde el delicado equilibrio de racionalidad e irracionalidad que determina la intuición poética.
A medida que nos alejamos de los restos diurnos, los sueños se purifican. Como el cincel que despoja la piedra de sus restos, haciendo nacer la forma esencial, así los sueños pierden su tono abigarrado y se afirman en lo elemental. Evolucionan hacia lo imponderable, se convierten en arquetipos. Sueño y mitología. Trabajar sobre los sueños ajenos resulta algo cercano al sacrilegio. Es por eso que he tomado solo un ejemplo de una alumna de los talleres de experimentación literaria, que ya he desarrollado en otro ensayo como expresión de lo que he definido como mito individual. Los dos siguientes son materia propia, lo que por supuesto no garantiza acercamiento alguno a la verdad, solo un deslumbramiento que he intentado traducir en poética de lo onírico. Lo que vale la pena rescatar de estos sueños es su parentesco, en tanto todos, de algún modo, repiten arquetipos del imaginario colectivo, pero se individualizan en poética del deseo, en busca de la mirada perdida. Leamos el primer ejemplo. Sueño del ángel caído. No sabía cómo fue logrando la transformación, pero sentía que era cierta. Abriendo y cerrando los ojos, comenzó a levantar su frágil cuerpo. Sus pies eran plumas descalzas. Los brazos se abrían mientras que la cabeza se erguía en señal de búsqueda. Los ojos asombrados miraban el paisaje extraño, nuevo y atrayente, sonreían y festejaban el hallazgo. También volaban, y sin querer se vio a sí mismo convertido en un hermoso ser alado, gris, de túnica blanca. Siguió subiendo y hubo un momento en que la montaña que había a sus pies le pareció pequeña. Por algún misterio su rostro se transfiguró en una cara deforme, ácida y sin brillo. Sus alas se apagaron hundiéndose en la nada y la sensación de caída invadió su ahora pequeño y humano cuerpo. Se vio estrellarse contra una pantalla de película y luego despertó bañado en lágrimas de refugio y perdón. El título que mi alumna puso a este sueño fue «Tal vez un ángel», y entre paréntesis agregó «reencontrándome con mis monstruos». Remitiéndome a la interpretación de mi ensayo anterior, ¿podría este sueño incluirse dentro de lo que Jung denomina sueños colectivos donde hay ascenso, vuelo y transformación? También esto nos remite al mito de Ícaro, en el que existe un híbris y un némesis, soberbia, castigo y remordimiento como consecuencia del deseo de elevación. También sucede esto en la Biblia con la leyenda de Babel, pero esencialmente es esta la más bella metáfora onírica que he encontrado del mito de Satán, el ángel más amado de Yahvé, que fue arrojado por competir con el omnipotente y celoso Dios bíblico. Cada frase de este sueño es una metáfora colectiva. El enigma humano late en él, enriquecido por la sensibilidad individual. Abrir y cerrar los ojos para alzar vuelo, alas que en principio son el ver mismo, el parpadeo que nos da la percepción del devenir a través de su luz y su sombra, de su ser y su pausa. El ver del hombre eleva su frágil cuerpo, lo salva de sus límites, al tiempo que lo arroja su condición de peregrino, como nos expresa León Felipe. Es Satán el que abre los ojos humanos, es el anhelo de saber qué hay en el hombre, lo que se ha externalizado con la alegoría de Satán. El ángel que ve, esa criatura de plumas descalzas, eleva su cabeza en señal de búsqueda. Es esta la búsqueda que desampara al humano endemoniado y lo libera del Edén. Los ojos descubren un paisaje extraño, nuevo y atrayente. La inocencia del descubrir no sabe de culpas. Satán no lleva en su esencia el discurso de la culpa, sino el del gozo de existir y más tarde el de la rebeldía. Los ojos festejan el hallazgo y también vuelan, es decir, evolucionan en el sentido más primordial del término.
Igual que las bacantes, festejan el placer de la existencia, se enamoran del asombro, son el asombro mismo en ascenso por el infinito descubrir. Es así como la transformación se consuma y el hombre se vuelve ángel, un hermoso ser alado, gris, de túnica blanca. Es esta la verdadera inocencia original. El único pecado humano es la culpa representada en la némesis griega y en el Dios bíblico. La soberbia es apenas un estado intermedio, donde el vértigo de la visión de la propia hondura nos arroja a la soledad del saber. La montaña nos parece pequeña. La mirada asustada de su grandeza retrocede en busca de una mirada superior que la cobije. Ahí nace Yahvé, y con él la culpa. ¿Es este el divino misterio tal vez? ¿Cuántos signos podrán incluirse en él? Es entonces cuando sucede la caída. Yahvé arroja al ángel, lo transfigura, deforma su rostro, da acidez a su corazón, elimina la luz del asombro original y sus alas, que son fuego, pasión de existir, se apagan en la angustia de la nada. La muerte es una expulsión. El abismo, el tártaro griego donde sucumbían los dioses indeseables. El ángel se vuelve humano porque ahora sabe del horror de esta caída, bajo la que late el estigma de una condena. Hasta aquí la metáfora del ángel caído, pero hacia el final otro mito se preludia y es el de la redención. El hombre, como dice el poeta, se estrella contra el muro, hace estallar su cerebro, cae en la locura. Entonces sucede el llanto o el diluvio, que no es más que la metáfora colectiva del llanto. Dice el poeta: luz, cuando mis lágrimas te alcancen, la función de mis ojos ya no será llorar, sino ver. Son estas lágrimas de refugio y perdón que bañan al hombre después de estrellarse contra el límite de su condición humana. La incondicionalidad está expresada por las lágrimas. En ellas está el perdón y el refugio, un perdón que no es cesación del castigo, sino una metáfora de la convalecencia, esa convalecencia esencial que lleva a Job a reconstruir a Dios desde su propia humanidad, cuando decide ponerse de pie dentro de su piel, la misma tal vez que hace exclamar al poeta prometeico: ahora soy yo quien tiene que descubrir salidas y horizontes, y Dios no puede hacer más que esperarme. Sueño del Éxodo. Extracto de Memorias del Ángel Caído, relato de Ana. Era una noche tibia. Desde la puerta de mi casa podía ver una gran avenida. La luna inmensa era un oráculo, pero no anunciaba desgracias. Luna oráculo que alumbraba el silencio transformándolo en preludio. Yo le dije al portero, había un portero, como un espantapájaros familiar. No tenía sentido mi sueño y abandoné aquella charla insustancial enseguida. Por la avenida de Plata, hacia un costado, se abría un camino de tierra coronado de arbustos que, a medida que uno se internaba, se volvían más grandes hasta acceder a la categoría de árboles. Y mientras caminaba, de a poco, comenzaron a aparecer pequeños animales de rostros dulces y juguetes imprecisables, esencias de juguetes, ensueño, color y tristeza. Era el gran día, rebelión de los juguetes contra el niño tirano, rebelión de los animales contra el hombre homicida. Yo caminé discreta entre la gran poesía de una historia silenciosa. La evolución aparece con claridad en este sueño, que se inicia con la imagen familiar del portero de un edificio y se va despidiendo de su alienación a imágenes de la vigilia hasta llegar al clima bíblico del éxodo de los inocentes. La luna oráculo transforma lo usual, extraña lo ya visto para desposeerlo de toda adhesión a imágenes relacionadas con la anécdota de las impresiones.
La avenida se desvanece en ambigüedad de plata, anunciando un porvenir de poiesis onírica. Como Mercurio, el dios mensajero, este estado intermedio de avenida hechizada por la luna prologa el suceso. El desprendimiento sucede cuando la avenida, último vestigio de los restos diurnos, cede al liviano camino de tierra donde se congregan los inocentes. Podríamos sintetizar en ellos dos momentos de la mitología bíblica: el éxodo de los judíos de Egipto a la tierra prometida y el Apocalipsis. La rebelión no es humana en apariencia, es una fuga de seres sometidos por el hombre. ¿Y es que acaso se les había destinado a los esclavos de Egipto estatura humana? Ellos eran juguetes del tirano. Sus movimientos eran pensados, dramatizados por ese niño egocéntrico que es el poder. Sus palabras guardaban el silencio de los que nunca tendrán voz. Sus gestos eran, para el pequeño tirano, una mueca pintada por su propio deseo. Ellos eran los peregrinos, los parias arrojados al extremo de su condición. Sólo el desierto podía precisarles la estatura de su desamparo. Pero el inmenso sacrificio de este peregrinaje, donde Yahvé vuelve a erigir su mirada condicional sobre sus criaturas, no aparece sin embargo en el sueño. El liviano y delgado camino de tierra en arboleda creciente nos habla de la piedad humana proyectada en la naturaleza, porque reemplaza la áspera inmensidad por el rumbo protector. Es aquí donde la individualidad juega un rol importante, pincelando el imaginario colectivo con la sensibilidad que le confiere padecer un cuerpo propio. Los otros integrantes del éxodo son los animales, rebelión de los animales contra el hombre homicida, aquel que ha concluido por abjurar de su especie. Es el que ha llegado a la última instancia de la depredación, de ahí que no resulte contradictoria la frase. Esta apoteosis de la depredación es simbolizada en la mítica judeo-cristiana con la imagen de Babilonia, la gran prostituta sobre la que cabalgan los 7 reyes. Tanto en el Apocalipsis como en el Éxodo sucede la furia de un Dios expresado en catástrofes de la naturaleza. Esto más allá de ciertas licencias poéticas que las emparentientan con la magia. El sueño no dice nada respecto a la furia divina, en cambio nos habla del silencio. Sucede un silencio como una narración íntima del dolor. Esta forma del callar nos remite a la imagen de los cristianos devorados por los leones en el circo romano. Así como los cristianos silencian, con un último canto, la soberbia del poder romano, precisando de la pequeñez de un acto que no pasará de ser una anécdota de la nimiedad contra la trascendencia de la fe. Así también los inocentes callan densamente, condenando de este modo la verborragia de la historia con la intensidad de otra historia, la del silencio. Entonces, sí sucede un espacio para el hombre. Los inocentes se apartan y lo dejan entrar en sus filas. Allí se incorpora la única humanidad que puede participar de aquella tierra prometida, la del uno. El ser individuado, el que no puede ser más que lo irrepetible, el peregrino que ha traspasado el límite de la locura, sabe que su grandeza nace de su armonía con el todo. Dios no está para premiarlo ni escarnecerlo. Su destino es una elección sin condicionamientos posibles. El mito de la crucifixión. Tomado del confinamiento, relato de C.T. He soñado con usted toda la noche. En realidad fue una pesadilla, un túnel de mendigos con ojos de vidrio. Al principio parecían seres ajenos, casi incrustaciones en la roca del túnel, pero pronto empecé a notar que hacían con la mano gestos, como señales de humo que yo no podía percibir. Hablaban de mí. En un complot. Huí despavorido. Londres neblinosa me esperaba. Caminé por calles tan angostas que podían tocarse apenas extendiendo ambos brazos. Pero yo no estaba solo. Usted me seguía, señor. Era mi sombra, tal vez yo la suya, y no me daba cuenta.
Después hubo un gran tiempo azul de tristeza. Un grito en la madrugada voló surcando la desolación. Era mi grito, buscaba el amanecer. Sobre una alta montaña, la gran reunión de los ciegos, un zoroastro dulce con capa de terciopelo me da un cetro y me llama el elegido. Tiene ojos de vidrio, señor. Hago una pausa y sé que nuevamente es usted. Deberá hablar como Jesús en el monte de los olivos, ante una multitud de ciegos que lo aplauden exclusivamente. Mirad cómo el niño nos devuelve la luz. Me preparo para la escena final. Cuánta dulzura hay en su rostro. Me arrodillo ante usted, porque usted, Señor mío, es precisamente Dios. Lloro a sus pies. Un mar bueno, como los mares de la niñez, acaricia mi pecho. La ola de la tristeza rompe la garganta y lloro hasta sacudir el cielo, porque el cielo se sacude repentinamente ennegrecido y al levantar los ojos veo esa serpiente roja de su sonrisa fiscal. Se lo acusa. No, querido. Utopías. Frases que salen de su boca como multitudes. Un caso de neurosis obsesiva, personalidad epileptoide. No se vaya, le digo, pero usted me patea. Nuestro elegido. Exclama con voz posesionada de aquelarre. Entonces sucede algo extraordinario. Yo puedo verlo, señor, a pesar de que a mí me ocurre. El cielo se oscurece por completo. Algo me empuja hacia arriba y ya no soy C.T., sino un muchacho ciego crucificado en el aire. Este sueño que, como los anteriores, ha pasado por la inevitable y dudosa fidelidad de la vigilia para trascender en relato, tiene un parentesco notable con el Evangelio, al que con más precisión podríamos llamar la mitología de Cristo, del ungido por Dios. La inversión que se le da en el sueño no es otra cosa que la expresión salvaje de lo que respira detrás del almibarado relato de los apóstoles. La metáfora cristiana se comprende sólo desde la experiencia humana. La lectura de los evangelios nos da cuenta de un estado de cosas, una anécdota histórica que desacraliza el sentido poético. Allí está el túnel, un Hades, un infierno, el recóndito sitio de las pasiones inconscientes que traman, con señales que el hombre no puede comprender, el destino de sus acciones. Así como para los griegos las parcas definían el inicio, la trayectoria y el fin de la vida. Sucede entonces que el hombre se asoma al inconsciente y comprende la confabulación que se trama en su interior. Jesús decidió su muerte, fue el más poético de los suicidas. El Padre era su sombra y él debió huir de aquel mandato monstruoso. Así como en el huerto de Getsemaní, el hombre siente el terror de esta condena. Padre, aparta de mí ese cáliz. Como más tarde volverá sobre su ruego en un grito de orfandad que ni la propia Biblia ha podido acallar. Padre, ¿por qué me has abandonado? Así surca el grito, como un vuelo en busca del amanecer. La desesperación es la última esperanza. En el dolor extremo está el fundamento de la resurrección. Jesús comprende que ha hablado a un mundo de ciegos y sabe en el fondo que su propio Dios forma parte de esa multitud. Solo el deseo es angélico, solo a él puede encomendar su espíritu. Y el llanto del Cristo se precipita en la metáfora cósmica, que es la opacidad y la tormenta. Yahvé ha arrojado nuevamente al más bello de sus ángeles, solo que esta vez lo ha condenado a residir en los cielos, ciego de su propia rebeldía, residiendo en la gloria macabra de condenar con su muerte a la humanidad entera, sumergiéndola en la culpa, por milagro de la negación de un Pedro sucesivo. He aquí el mito real que la individualidad rescata, el mito de la condena. Cristo es el ser condicionado porque ha sido elegido. La mirada del Padre lo ha vuelto identidad equívoca, absurda tríada, que jamás podrá conciliarse en la armonía proclamada. Pero el sueño rescata el dolor de una historia gratuita,
y en su misma gratuidad la eleva al refugio de la piedad humana.